2025. Es que todo lo que hemos venido hablando del tema de las deudas con las comercializadoras en la región Caribe, lo que después hablamos de por qué se está aumentando el precio del diésel, todo tiene que ver con la caja del gobierno, Gonzalo, con el tema fiscal, que está delicado, que genera muchas noticias, expectativas por una nueva reforma tributaria, pero hay un personaje que yo creo que es interesante con el que conversemos, es José Mauricio Salazar, que es el nuevo director del Observatorio Fiscal, porque el anterior, Oliver Pardo, pues se fue a trabajar con el Ministerio de Hacienda al área del sector de macroeconomía, pero tenemos al doctor Salazar. Bienvenido a Blue Radio y felicidades por el cargo. Sebastián, muchas gracias por las felicitaciones y un saludo a toda la mesa Blue y a los que nos escuchan. Sí, pues muchos temas para hablar con usted, pero queríamos arrancar poniéndole un audio de su antecesor, de Oliver Pardo, que lo invitamos en mayo de este año, cuando se conoció el anteproyecto de presupuesto. Ya después el proyecto, el que está cursando y se tiene que aprobar en teoría en las próximas semanas, ha sufrido modificaciones, pero en su momento él nos explicaba pues que había muchas angustias y preguntas sobre el tema fiscal y de la deuda. Quiero que oigamos a Oliver Pardo y seguimos hablando con usted. Cuando no hay plata, hay tres alternativas. O uno aumenta los ingresos, o reduce los gastos, o busca mayor endeudamiento. Claramente no hay tiempo ni capital político para hacer una reforma tributaria. No hay la voluntad política y tal vez no sea viable reducir significativamente los gastos, excepto por los gastos de inversión. Y por lo tanto, si uno no quiere reducir los gastos de inversión, tiene que recurrir al endeudamiento. Pero ese endeudamiento está limitado por la regla fiscal, que es el instrumento que nos permite como país que un gobierno no se sobreendeude y que sea otro gobierno más adelante el que pague los platos rotos. En cierta manera, esto es lo que estamos viendo. El servicio de la deuda es tan alto precisamente porque a raíz de la pandemia tuvimos que aumentar el gasto público y sin embargo se acabó la pandemia y el gasto público no volvió a los niveles que tenía antes del 2019. Bueno, director Salazar, ahora sí sabemos que habrá reforma tributaria, ya eso es una noticia. ¿Cuál es su análisis ahora del tema del presupuesto, del tema fiscal, también oyendo a su antecesor, el doctor Oliver Pardo? Sí, pues justamente hace poco menos de un mes lanzamos un reporte analizando, digamos, el presupuesto. Y digamos que en términos generales, pues por supuesto lo que uno ve es que el servicio de la deuda ha subido mucho. Digamos, el servicio de la deuda, Colombia como país tiene que honrar sus compromisos internacionales e internos en términos de deuda. Ese, digamos, rubro es inelástico, ese no se puede reducir. También vemos, digamos, que los gastos de funcionamiento crecen poco, pero crecen, es decir, crecen en una variación real 6% positivo. De ahí también la mayoría del gasto tal cual está establecido en nuestro mundo fiscal y presupuestal es también un gasto bastante inflexible. Entonces, claro, lo que queda es, de alguna forma, y eso es un tema que como país así nos hemos jugado, lo que queda es reducir la inversión. Es evidente, y en el informe que le mencionó Sebastián, justamente decimos que del marco fiscal de mediano plazo al proyecto de presupuesto del PGN hay una diferencia de 31 billones en los cuales el gobierno nos dice que incrementan los ingresos. Esos ingresos no se ven que tengan una consistencia muy fuerte o que sean básicamente realizables, y justamente el llamado de atención que hicimos es, claro, al uno hacer un presupuesto, uno puede decir, venga, yo incremento los ingresos, que es un poco lo que nos está diciendo el gobierno, pero pues vemos con bastante preocupación que quizás lo que nos dijeron que se va a incrementar no se dé. Es decir, director Salazar, usted ve el presupuesto como está ahorita contemplado, como está ahorita. ¿Cree que el próximo año el gobierno puede pasar dificultades con la plata como le estamos viendo ahorita? Porque hay acá hemos reportado un montón de gastos que se están pisando, salarios que nos están pagando contratistas, porque la caja del gobierno pues está muy angosta, hay un problema de liquidez. ¿Qué pasa si el presupuesto como está contemplado pasa así para el año 2025? Pasa algo o seguramente va a pasar algo similar a lo que pasa ahora, ¿no? Que justamente tenemos un problema de caja. Justamente lo que nosotros decimos en el informe es el riesgo que vemos de desfinanciamiento son 31 billones. Ahora, esto no quiere decir que sea exactamente 31 billones, puede estar en cualquier lugar entre 0 y 31 billones, 0 lo vemos súper improbable, y por supuesto, como bien mencionas, el otro año puede ser que hayan ciertos aprietes de cinturón que toque hacer, eventualmente recortar gastos. Y por supuesto el PGN que nos presentó el gobierno está sujeto a una ley de financiamiento que pues hasta ahora no sabemos exactamente qué ingredientes
tenga, cómo se va a dar y por supuesto cuál es la probabilidad de que el Congreso como tal lo apruebe. Uh-huh. Señor Salazar, la política o la visión ideológica de este gobierno es tener un Estado fuerte, por eso ha incrementado los gastos. Usted dice lo que tocaría hacer porque la reforma tributaria no tiene, digamos, unas buenas miras políticas, el tema de endeudamiento pues tiene el límite de la regla fiscal, solamente nos quedaría el tema de reducir inversión. Si usted estuviera al lado del presidente, ¿en dónde le recomendaría reducir gastos? Claro, yo creo que nosotros venimos de un problema mundial y súper complicado. El tema de que las finanzas públicas estén estrechas no es Colombia. Uno mira toda América Latina. Hace 2 meses salió un reporte del BID que hablaba de eso. Después de pandemia todos quedamos, digamos, bastante estrechos fiscalmente. Digamos, ya como está jugado el partido hoy en día, yo creería que lo que uno tiene que recomendar acá es seamos lo más realistas y transparentes con el presupuesto, digamos qué se puede dar y qué no se puede dar. A ese nivel justamente este PGN de 523 que nos presentan lo vemos con un riesgo grande que no se dé, que no haya plata para eso. Quizás la única solución de verdad que hay ahora por cómo nos hemos constituido como nación es recortar inversión, que eso nos va a implicar muchas cosas a futuro, pero creo que es momento para que como nación nos pensemos y pensemos una nueva ley orgánica de presupuesto que nos permita ser más flexibles con el gasto de funcionamiento. Director Salazar, pero entonces cuando usted nos dice esto de los recortes de gastos, y usted dice, bueno, usted dice seguramente sería en inversión o probablemente sería en inversión. Las personas que nos están oyendo, un ciudadano común y corriente, ¿eso en qué lo afecta? O sector productivo, o que tenga un negocio, una persona que esté en un negocio y dice, ¿y esto cómo me va a afectar a mí? Claro, es una gran pregunta. Inversión se contabiliza como toda inversión del presente para tener dividendos en el futuro y para ser más productivos en el futuro. Digamos que en ese papel el Estado tiene un papel protagónico en invertir en vías, en invertir en colegios, en inversiones, todo esto que hagamos para tener retornos futuros. El que invirtamos menos hoy va a implicar que a futuro vamos a tener menos capacidad productiva, ¿no? Por el otro lado, yo diría, claro, tenemos regalías que puede, digamos, ser un colchón ante la caída de la inversión en el PGN. Acá para contarles, por ejemplo, en esto que tú preguntas, inclusión social, el presupuesto va a disminuir 39%, vivienda, ciudad y territorio 24%, tecnología de la información 43%. ¿Y esto qué nos dice para el ciudadano al común? A futuro va a haber menos, digamos, retornos, menos productividad en inclusión social, en vivienda, en tecnologías, en educación se nos disminuye el presupuesto 9%. Como menciono, después de pandemia es verdad que el apriete fiscal era necesario, ¿no? El apriete fiscal es una cosa que difícilmente nos podemos salir. Y creemos que a futuro la conversación debe ser, bueno, si ya estamos en esto y nos toca frenar por ahora en inversión, ¿por qué no pensamos nuevamente una ley orgánica de presupuesto que nos permite ser más flexibles y reducir otros gastos de funcionamiento? Director, entonces para concluir, y acá anoto el número porque sé que lo vamos a volver a llamar cuando se apruebe el presupuesto o cuando haya noticias de este tipo como las hemos tenido. Usted dice que hay que hacer un recorte de 30 billones para que el tema fiscal esté bien el próximo año, ¿no? 30 billones. 30 billones es lo que vemos en riesgo. Realmente digamos que nosotros no hemos tenido hasta ahora digamos como el espacio para decir dónde está el lugar de máxima verosimilitud. Es decir, yo no sé si en estos 30 billones hay 15 que se van a dar. Acá yo diría el gobierno es quien debería decirnos cuál es el escenario más probable. De esos 31, probablemente hayan 10 que se puedan defender, hayan 20. Pero ojo, de esos 30 usted está suponiendo que la reforma tributaria va a pasar, porque donde no pase, que acá hay congresistas que nos han dicho pues que el ambiente es complicado en el Congreso para aprobar una reforma tributaria, donde no pase, entonces tendríamos que subir ese número, su número, a 42, 43. Eso ya está incluido, ¿no? Ya está incluido. Eso es el gasto ya está incluido. Eso ya está incluido, los 31 ya están incluidos. Pero sí, digamos, acá realmente hay algún número entre 0 y 31 donde está riesgo de desfinanciación. ¿Dónde va a estar eso? Pues eso ya va a depender de cómo se comporte el PIB el otro año, va a depender de la tasa de la FED, va a depender de un montón de variables que digamos pues en este momento, por supuesto, como siempre un pronóstico es difícil hacerlo, por eso acá somos cautos y decimos entre 0 y 31.
Pero como bien dices tú, puede ser 31, como puede ser 10 billones lo que estemos desfinanciados. Eso habrá que ver cómo juega el otro año la economía mundial y Colombia. Pues lo vamos a ver. Es José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, hablando de temas fiscales y del presupuesto 2025. Doctor Salazar, feliz día. Muchas gracias, Sebastián, a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, Gonzalo, la ve, las cuentas están ahí.